hiciste, cabrón? Puta, ¿qué fue lo que hiciste? Nada, güey, nada. ¿Cómo que nada, cabrón? No seas pendejo. ¿Todavía vienen? ¿Qué? ¿Todavía vienen? No sé, no los veo. ¡Ahí vienen esos ojetes! ¡Métele, güey! ¡Métele, cabrón! ¡Puta madre! ¡Métele, güey! Puta, pinches ojetes, ¡Agáchate, cabrón! ¡Agáchate, güey! Voy a salir con Yolanda, cariño. Llegaré tarde. No te enfades, hemos cogido el coche. Te quiero. ¡Ten una pistola, cabrón! ¡Cabrón, ten una pistola, güey! ¡Por la verga, cabrón! ¡Dame una pinche! Teo. Laura y Yolanda han tenido un accidente. Ángel, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Ángel? Teo, no lo sé, un accidente. No hay mucho tiempo. En la vida no hay nunca mucho tiempo. Me siento triste. Solo tengo que poner el coche en marcha y pegar la boca al tubo de escape. ¿A quién le importa uno menos? C'est un romancier que j'aime bien. Tu as lu Les Contes Sauvages? Buenos días. Écoute, la dernière phrase, c'est très beau. Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi? Monte tes doigts de pied. Très important, les doigts de pied d'une femme, rigole pas. Tu choisirais quoi? Le chagrin, c'est idiot. J'ai choisi le néant. ¿Qué te pasa? Pour mieux. Et le chagrin, c'est un compromis. Tout ou rien. Puis maintenant, je le sais. Teo, Ça y est. ¿no se te olvida algo? Pourquoi tu fermes les yeux? J'essaie de fermer mes yeux très Comme fort la pour que piedra. tout devienne moi. Mais je n'y arrive pas. C'est jamais complètement moi. Ton sourire. Sí, ¿cómo estamos? Siempre andábamos el uno al lado del otro. Por eso el rostro es lo primero que recuerdo. Ese día encontré notas por toda la casa. En cada una habías escrito un deseo. Al llegar a la última te encontré. Si ese instante pudiera detenerlo, lo haría interminable. Sonido de la lluvia al golpear las hojas. Todas esas cosas que dicen los libros que no has leído. Esta eres tú. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué haces? Sigue andando. Sabía que tenías una sorpresa.
Es preciosa. ¿Te gusta? Mucho. Me encanta. Es el cumpleaños más feliz de mi vida. Buenos días. ¿Qué estás viendo? Hoy voy a firmar la venta del videoclub. ¿Has pensado ya qué vas a hacer? Teo, yo ya no puedo hacer nada más por ti. Tienes que reaccionar. Además, un cambio nos vendrá muy bien a los dos. Pues estoy ahí en 5 minutos. Claro, claro. Yo también. Claro. Pues ahora nos vemos. Hasta luego.
Sorpresa. Oye, tú, devuélveme la cámara. ¿Quieres la cámara? Pues, si de verdad la quieres, ven a por ella, ¿no? ¡Eh! Vale. Aquí la tienes. ¿Quieres un buen plano? ¿A dónde vas? ¿Quieres que te acerque? ¿Quieres ver una cosa? ¡Ah! ¡Qué bonita! Llévame tú. ¿En qué piensas? Me sigues mirando así, me atrevo a decirte. ¿Damos otra vuelta? Anda, baja, ya está bien por hoy. Que te bajes. Cuidado con lo que grabas. Creía que no te iba a olvidar nunca, y cada vez me cuesta más recordar tu rostro. Al principio en 5 segundos te podía ver, después en 10 segundos, en 30 segundos, en 1 minuto. Ahora el tiempo se va alargando. Miranda no tiene nada que ver conmigo. Qué contradicción. Ayer me quería matar y ahora estoy llamando otra vez. Ya era hora, tío. ¿Te vienes o me voy? Voy, pero espera un momento. Hoy estoy libre. Vamos a pasarlo juntos. Nunca se sabe lo que puede pasar.
Así me gusta, que seas obediente. Vamos.